Nosotros queríamos primeramente hablar de estas noticias que se agolpan una tras otra con el tema de inmigración, que han sido temas de campaña de la nueva administración y que impactan las medidas que se están tomando por la nueva administración republicana, están impactando y cambiando el panorama migratorio aquí en los Estados Unidos de una manera drástica y radical, de modo que es necesario que las personas comprendan que este tampoco, a pesar de lo que sea, es el fin del mundo, porque todas estas medidas que son tomadas por parte del Ejecutivo en realidad son más bien medidas de carácter aspiracional, no medidas de ejecución inmediata, porque todas son y están siendo ahora mismo eh, retadas en corte. Recuérdense que en los Estados Unidos, como en cualquier otro país democrático, quien define lo que la ley es la Corte Suprema de Justicia de cada uno de los países, aquí en este caso la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que hay recorrido por hacer. No teman ustedes, no se alarmen, siempre hay una solución. Siempre digo que hay que buscar la solución en la individualización de su caso y en las circunstancias específicas del mismo. Yo he oído gente hablar en el Día Nacional de la Oración ayer, diciendo que había miedo. No sé por qué hay que tener miedo. Todas las personas que han entrado aquí de manera ilegal, de manera no legítima a los Estados Unidos, tienen una manera de defender cada uno sus casos. No pierdan ustedes de la perspectiva de que su caso es y debe ser oído a través del debido proceso. No hay por qué temer a estas notas alarmistas, venga de donde vengan, ni que las decisiones que ha tomado el presidente Trump en los últimos días, en los primeros 2 días de mandato, son de carácter definitiva e inapelable o irreversible. Nada de eso es la idea. Es cierto que hay un cambio radical hacia la política de aplicación de la ley migratoria que no ha cambiado desde el año 1952 y tengo la opinión de que todas estas razones que están exponiéndose en las órdenes presidenciales, que eliminan el paro humanitario, que es una noticia cierta, que cierra el CBP-1, no tienen otra consecuencia que la que debe asumir el Congreso de los Estados Unidos por mandato constitucional en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, que claramente indica que solo corresponde al Congreso de los Estados Unidos, al Congreso que es hoy día de mayoría republicana, al Senado es de mayoría republicana, hacer las leyes sobre nacionalización, es decir, cambiar la ley de inmigración. Y nosotros hemos venido abogando desde nuestra posición, desde nuestra oficina, por muchos años, la reforma migratoria integral y comprensiva que es imprescindible en este país. Y eso es lo que yo creo que va a promover todas estas órdenes ejecutivas. Bueno, la primera de estas órdenes que termina anulando la decisión anterior de retirar a Cuba de los países, de la lista de países que apoyan el terrorismo, que tampoco sé si va a tener una decisión inmediata, sí va a traer como consecuencia que aquello que dije en el programa anterior, de que las personas que tenían doble nacionalidad, que eran de origen cubano, podían entonces nuevamente aplicar por el Estado. No creo que eso va a ser posible. Lo único que les sugiero a este punto es que sigan vigilando la página del Departamento de Estado a ver si Cuba ha sido retirada de esa lista, porque nuevamente la orden presidencial
de regresar a Cuba a la lista de países que apoyan al terrorismo, no sé, esto es algo que no conozco, va a tener un efecto inmediato. Recuérdense que dije anteriormente que todas las decisiones ejecutivas pueden o pudieran ser retadas en corte. Y esta no tengo noticia de que lo está haciendo, pero pudiera hacerlo. Así que reitero que siempre hay que estar no solo al tanto de la noticia, sino dónde buscar en las fuentes originales aquella información que es puntual para cada uno de nuestros intereses migratorios. En el caso de las personas que tengan doble ciudadanía, si Cuba la han mantenido en la lista de países terroristas, es muy poco probable que los cubanos que tienen doble ciudadanía puedan obtener un permiso de ingreso a los Estados Unidos a través del programa de esta, o sea, a través de la visa waiver, que permite a esos a ciudadanos de países europeos, por ejemplo, viajar a los Estados Unidos sin visa, y se regresa entonces al punto anterior, que las personas deben pedir una visa cuando son ciudadanos cubanos y además de un país europeo o de otros países a los que se permita viajar aquí con una visa waiver, como es por ejemplo cubano-chileno, tendrían que pedir una visa para entrar a los Estados Unidos si sobre todo han visitado a Cuba en los últimos 2 años. La otra noticia que sí impacta, y es algo que yo siempre sabía que iba a suceder y nunca tuve fe, lo he expresado múltiples ocasiones en cuanto foro público he participado, es el programa de parol humanitario. ¿Se acuerda de aquella promesa que en el año 23 se hizo de que iban 33,000 ciudadanos de distintos países entrar cada mes a los Estados Unidos a través de este parol humanitario? Bueno, también el parol humanitario que fue inicialmente retado en corte, porque el parol se le da humanitariamente a casos específicos, no se puede utilizar de manera generalizada para favorecer a un grupo de naciones o un grupo de nacionales de distintos países, como se hizo. Yo tengo un cajón ahí de ahí habrán unos 200 casos que se ha perdido el esfuerzo, el dinero y las esperanzas de mis clientes usando este programa, que yo sabía que iba a ser un fracaso, porque cada programa migratorio que salga del poder ejecutivo de los presidentes termina siendo un fracaso, porque la ley claramente dice en la Constitución, artículo 3, reitero, de los Estados Unidos, dice que solo corresponde al Congreso de los Estados Unidos legislar en materia migratoria. Todo lo que pueden hacer el Poder Ejecutivo a través del Departamento de Seguridad Nacional es establecer políticas de interpretación migratoria a las leyes existentes, políticas discrecionales que pueden ser de una tendencia restrictiva o o todo lo contrario, una tendencia de ampliar el espectro de las personas que puedan entrar bajo determinadas leyes. Por ejemplo, la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano, que ha tenido sus altas y sus bajas, sus constricciones y sus expansiones, recibiendo serias restricciones a partir del día 17 de enero del año 2017, cuando el presidente saliente Barack Hussein Obama terminó con la política, no la ley, de pie seco, pie mojado, y además con el memorándum que la sustentaban, el memorándum de Doris Meissner, que indica del año 1999, del que ahora he hablado aquí muchas veces, aquí en ocasión de ser directora del Servicio de Inmigración, emitió un memorándum explicando que los cubanos, si tenían en su favor el privilegio de la ley de ajuste cubano y habían estado o estaban en los Estados Unidos, se presumía que todos habían sido admitidos para que pudieran entonces mover sus casos a través de la ley de ajuste cubano y acceder al procedimiento de ajuste a través de la residencia permanente en los Estados Unidos. Bueno, esa amplia interpretación discrecional por parte de la administración, que no es ley, pero que es posible hacerse, fue terminada en el año 17. Y esta administración saliente de Biden, a través del detector
de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorkas, al cual escribimos en múltiples ocasiones por dos razones, porque estábamos viendo cómo entraba Malanga y el puesto de vianda a través del parol humanitario, mientras que otros cubanos que estaban aquí, que habían entrado por la frontera huyendo del comunismo y estaban en calidad de refugiados, no recibían el beneficio mismo que la ley y el espíritu de la ley de ajuste cubano preveía, que es darle un seguro albergue a aquellos que huyen del comunismo, lo que dice el preámbulo de la ley cuando se promulgó en el año 1966. Bueno, pues lo que hizo la administración Biden fue desconocer y aplicar desde el año 17 la política restrictiva para alcanzar la plenitud de la ley de ajuste cubano. Por eso es que no hay ningún I-220A que, a pesar de que tienen un parol en la mano, le hayan dado la posibilidad de la elegibilidad a la ley de ajuste cubano, porque ese parol es suficiente y bastante, como he explicado otras veces, de acuerdo a la ley, donde no se distingue el tipo de parol que sea, para que el cubano que tenga el parol que sea pueda al año y un día de estar aquí en los Estados Unidos ser elegible, no quiere decir que se lo van a dar automático, elegible para ajustar su estatus a través de la ley de ajuste cubano. Bueno, repito, les ha quitado el parol humanitario, que nunca sirvió. También cerraron el CBP One, que también me parecía una medida desesperada para tratar de controlar la crisis en la frontera que se creó con la política de puertas abiertas y dándole preferencia a las personas que venían a través de la frontera, cuando hay, y ese es el tema que vamos a tratar hoy, millones de ciudadanos de todo el mundo que están esperando tranquilamente y debidamente, legítimamente, el momento en que su familiar aquí en los Estados Unidos, residente o ciudadano, termine la reclamación familiar, la petición familiar de toda la vida, la que existe en la ley del año 1952 y antes, y es aquella que permite a los ciudadanos y residentes norteamericanos a reclamar y pedir que se unifique la familia dispersa aquí en los Estados Unidos a través de esa petición familiar.